Los poliedros, ¿qué son? Son unos sólidos cuya estructura externa está compuesta por unos polígonos planos que tienen un volumen finito. La lengua griega denomina esta palabra como poli igual a muchos y edros igual a caras. Entonces eso quiere decir que poliedros es igual a muchas caras. Elementos de un poliedro. Caras. Estas son los polígonos planos que están situados en el poliedro. Diferenciamos las caras laterales de las caras de la base por su ubicación en el espacio. Las aristas son los lados de las caras, es decir, los segmentos en los que se unen dos caras. Vértices son los segmentos en los que se unen tres o más aristas. Diagonales son segmentos que unen dos vértices pertenecientes a diferentes caras. Ángulos diedros son unos ángulos formados por dos caras que tienen una misma arista. Ángulos poliedros formados por tres o más caras de un poliedro y tienen como pues tienen un vértice en común entre ellos. Tipos de poliedros. Poliedros convexos. Esto quiere decir que todas las caras de este poliedro pueden apoyarse en un plano. Poliedro cóncavo. Contiene alguna cara cuyo plano atraviesa la figura. Es decir, existe alguna cara que al aumentar su longitud cortaría este poliedro. Además, dicha cara no podría apoyarse en un plano. Poliedros regulares o sólidos platónicos. Se le llama así a los poliedros que contienen las siguientes características. Primero, que todas sus caras sean congruentes. Segundo, que en sus vértices concurra la misma cantidad de aristas. Solo existen 5 tipos de poliedros regulares. Estos son el tetraedro, que contiene 4 caras, el hexaedro, que contiene 6 caras, el octaedro, que contiene 8 caras, el dodecaedro, que contiene 12 caras, y el icosaedro, que contiene 20 caras. Poliedros regulares o sólidos arquimedianos. Estos son poliedros que no todas las figuras que tienen son congruentes. Los prismas. Los prismas son unos poliedros los cuales contienen dos bases, las cuales son congruentes y también son paralelas. Pero también contiene unas caras laterales, las cuales están constituidas con diferentes medidas y diferentes formas o simplemente tamaños de las bases. Los prismas tienen la misma sección, es decir, la forma obtenida al cortar los prismas por la mitad. O sea, esto significa que si tú coges un prisma y lo partes por la mitad, se forma la misma figura que aparecía como base. Existen varios tipos de prismas, como es el prisma triangular, el prisma rectangular, el prisma pentagonal y el prisma hexagonal. Esto lo definen sus bases. O sea, si su base es, por ejemplo, como esta que es de base rectangular, entonces eso quiere decir que es un prisma rectangular, porque se sabe que tiene como base rectángulos y sus lados y sus laterales son simplemente con diferentes medidas que tienen sus bases. Eh, Existen otros tipos de prismas, como son el prisma regular y irregular. Eso simplemente lo denomina su base, si su base es irregular o regular. Las prismas rectas o pues u oblicuos. Esto quiere decir que si el ángulo que se forma entre la arista que está en sus lados laterales y el lado de la base mide 90 grados, es un prisma recto. Pero si el ángulo que se forma entre sus dos aristas es diferente a 90 grados, es un prisma oblicuo.
El prisma cóncavo o convexo se denomina también según sus bases, si su polígono es cóncavo o convexo. La pirámide. La pirámide es un poliedro que contiene las siguientes características. Tiene una cara que es un polígono. Esto quiere decir que es un triángulo, un rectángulo, un cuadrado o un pentágono. Por ejemplo, en esta pirámide se ve que su base es un triángulo. Además, las caras laterales, que son la misma cantidad de lados que tiene la base, en este caso como es un triángulo, sus caras laterales serían 3, que tienen un vértice en común, que es el vértice que vemos aquí arriba. Al formarse triángulos con cada uno de sus vértices de la base, esto hace que este vértice sea un vértice en común entre ellas. La altura de la pirámide es un segmento perpendicular que hay desde este vértice en común hasta la base del triángulo. Eso quiere decir que esto es como la distancia que hay entre el vértice en común y la base. Tipos de pirámides. Existen las pirámides rectas y las pirámides oblicuas. Las pirámides rectas son las pirámides que comparten un segmento perpendicular desde la base del prisma hasta la punta, hasta el vértice en común. Las oblicuas son las que comparten una línea perpendicular desde el vértice en común hasta cualquier parte del prisma. También existen las pirámides regulares o irregulares, que son las pirámides que se conforman a partir de la base. Si su base es regular o irregular, por ejemplo, en este caso, su base es regular porque es un triángulo, entonces este prisma sería regular. Cuyas figuras pues tienen curvas en su estructura, se le llaman cuerpos redondos. Y estos son, pues algunos de sus ejemplos son el cilindro, que se compone de un rectángulo o sea, que gira a través de un eje. Por ejemplo, acá tenemos un cilindro. Esto, acá es como si fuera un rectángulo, sino que se giró, o sea, se giró completamente hasta que se formó un cilindro. El cono también es uno de estos cuerpos redondos, pero que se forma a partir de un triángulo rectángulo que también se gira alrededor de un eje. La esfera también es uno de ellos, que lo cual se hace a través, pues, por un eje se gira un semicírculo y esto forma una esfera. Bueno, estas son algunas de los ejemplos y de los tipos de poliedros que existen y de todas sus formas y de todas sus características.